Según la teoría de los lenguajes del amor, ¿con cuál se identifican más? Yo creo que con el tiempo de calidad y las palabras de afecto. ¿Y tienes algún ejemplo de por qué te gusta? Sí, porque me hacen sentir bastante bien. La verdad es que cuando tienes un tiempo de calidad con alguien, disfrutas y también sientes, los sentimientos son más fuertes y sabes si tienes compatibilidad con la otra persona o no. Y las palabras de afecto, pues muchas veces cuando la persona te las dice, tú puedes mirarla a la cara y saber si es verdad lo que estoy diciendo o no. Y si es verdad, pues como que te calienta un poquito el alma, ¿no? Con el que más me identifico yo, el que más me gusta recibir, es actos de servicio, porque las palabras están muy bien, son muy bonitas, las cosas materiales también están muy bien, pero al final para mí los actos de servicio implican un sacrificio por parte de la otra persona que a lo mejor o no le apetece, oye, ¿me puedes recoger de tal sitio? Y dice, venga, vale, cambia sus planes y te recoge, o te ayuda a hacer cualquier recado, cualquier cosa de esas, implica como quitarle tiempo a esa persona y lo hace por ti. Todo el mundo puede decirte qué guapa estás hoy, o todo el mundo puede comprarte un colgantito y decirte toma, pero no todo el mundo puede darte su tiempo, que al final es lo que a todo el mundo nos escasea. Entonces yo creo que el más importante es ese tiempo de calidad, que es al final tu vida es tiempo y si tú lo dedicas y lo compartes con otra persona es la manifestación más bella de ese amor, es una forma de expresar que para ti es importante y por eso dedicas tu vida a estar cercano a esa otra vida de otra persona. Pero también los actos de servicio que supone en una relación de amor, que una relación de amor puede ser también una relación de amistad, porque es una persona a la que tú sientes cercana y a la que tú amas, estar cuando esa persona lo necesita, cuando esa persona necesita que tú dediques ese tiempo para ella, para ayudarle, para hacerle sentir bien, para asistirle en cualquier tipo de necesidad que esa persona pueda tener. Me identifico más con servicio y con el contacto físico. Por ejemplo, cuando vamos caminando de la mano, o cuando me despierto y me prepara el desayuno, o me da un besito de buenos días, sí. ¿Y qué te gusta escuchar de tu pareja? Me gusta escuchar que me quiere, me gusta escuchar cuando se preocupa por mí. Son cosas y detalles que, no sé, te agrandan el corazón y sobre todo te derriten un poquito. ¿Y has tenido una relación o una experiencia en la que te sentías que no estabas muy compatible con esa persona? Sí, y además con las palabras de afecto. Esa persona me buscaba para un fin concreto, es decir, para tener relaciones, y como sabía que el modo de llegar hasta mí era con las palabras de afecto, pues las utilizaba, un poco como para engañar. Entonces cuando miras a esa persona y te das cuenta de que esas palabras de afecto realmente no son de verdad, dices... Es más difícil luego cuando encuentras a otra persona y te las dice, porque claro, dices que confío, no confío, pero al final, no sé, el amor de una manera u otra se acaba expresando y las palabras de afecto cuando son de verdad se ven. Claro, y se sienten. Y se sienten, que es lo más importante. Sí. Cuando lo sientes, entonces sabes que es ahí. he tenido una amistad que era muy incompatible porque mi forma de expresar ese cariño era eso, como entregándole mi tiempo, y esta otra persona, bueno, pues siempre tenía muchas cosas que hacer, siempre tenía otros planes mejores, pero no sé, a lo mejor me llamaba constantemente y me decía, oye, ¿qué tal estás hoy? Hoy estás muy guapa, hoy no sé qué, y yo, vale, puedes sacar 5 minutos para llamarme, pero no puedes quedar conmigo, no puedes quitar el plan de tus amigos para quedar conmigo. No teníamos la misma forma de expresar cariño. Lo mismo venía y decía, te traigo no sé qué, y yo, no quiero que me traigas nada, quiero que vengas y estés media hora conmigo. Entonces pues no funcionaba bien la relación. Tú puedes percibir cuando una relación no es recíproca, cuando tú estás priorizando en tu día a día dedicar tiempo a la otra persona y la otra persona a lo mejor cuando tú la llamas no tiene vocación o no tiene voluntad de priorizarte, y si esa persona decide no estar, pues la relación lógicamente se deteriora o termina rompiéndose porque no hay vocación de las dos partes de mantener viva esa relación con este tipo de manifestaciones, como por ejemplo dedicarse el tiempo que tenemos. Tú valoras mucho el tiempo y que ellos sacrifiquen algo. La verdad es que sí, porque es que ahora el tiempo vamos todos a 10.000 por hora, siempre tenemos muchas cosas que hacer y el hecho de decir parar y le dedico tiempo, para mí, vamos, imprescindible. Y cuando compartes tiempo de calidad con tu pareja, ¿qué actividades hacen? Pues normalmente salimos a dar paseos por la ciudad o a lo mejor tenemos alguna cena en común. Pasamos mucho tiempo en casa por su trabajo, a lo mejor si no podemos salir a algún sitio con las restricciones actuales, nos tomamos un baño juntos o a lo mejor preparamos una cena un poco más especial. No sé, hacer que los momentos que estamos juntos, aunque sean pocos, que brillen. Disfrutar de las cosas simples, ¿no? Efectivamente. Sí. De lo más rutinario, disfrutar y hacerlo todo un mundo.